Hablando un poco de los vectores tienen tres características principales. La primera es el módulo magnitud, la cual determina el tamaño de este vector. La segunda es la dirección, que determina el ángulo del vector. Y una tercera, que es el sentido, el cual nos permite identificar si es positivo o negativo el vector. Es importante tener en cuenta que para identificar que hablamos de un vector se debe escribir con una fecha arriba. Este va a ser el nombre de nuestro vector. La suma de vectores. La suma de vectores se realiza a partir de la suma del valor en x del primer vector más el valor en x del segundo vector, donde se obtiene el valor de x en total. De esta manera se hace con el valor de y y z, sumando todos los valores en sí. Finalmente el resultado nos da un valor en x, un valor en y y un valor en z. La resta de dos o más vectores da como resultante otro vector. Para realizar la resta de vectores es necesario emplear un método, el cual existen dos tipos de métodos, los cuales son de manera algebraica o de manera geométrica analítica. Para el método algebraico solo se conoce un método, el cual es el método directo. Para el de geometría analítica se conocen tres diferentes métodos, el cual el primero es el del polígono, que es utilizado para más de dos vectores, y el del triángulo y el paralelogramo son utilizados para solo dos vectores. El producto escalar es el resultante de dos vectores, como lo pueden ser A y B. Alfa es el ángulo que se forma entre los dos vectores, tal cual son A y B. Si estos dos son perpendiculares, el ángulo que se forma es de 90 grados y por ende el producto escalar daría 0. Si son paralelos, tenemos dos posibilidades. Si tienen el mismo sentido, el producto escalar es la multiplicación de los dos módulos. Y la segunda es que si no tienen el mismo sentido, el producto escalar es la multiplicación de los dos módulos añadiéndoles el signo negativo. A continuación se realizarán tres ejemplos diferentes de suma, resta y producto escalar. Hoy les vamos a explicar la suma de vectores. Bueno, la suma de vectores, vamos a sumar dos vectores que tenemos acá, el vector A y el vector B. Vamos a realizar este proceso matemáticamente y espacialmente. Acá, como podemos ver, tenemos un plano cartesiano en tercera dimensión. Sabemos que el plano cartesiano cuenta con 8 octantes, pero en este caso vamos a utilizar solo el primer octante. Bueno, para hacer primero la operación matemática de la suma de los vectores, sabemos que estos vectores tienen tres componentes, que es un componente en el eje X, un componente en el eje Y y un componente en el eje Z. Cuando sumamos, vamos a sumar los componentes en el eje X, que sería en este caso 5 y 2 es igual a 7 en el eje X, 4 y 2 sería 6 en el eje Y y 5 en el eje Z, y así sería nuestro vector resultante. Ahora lo vamos a graficar espacialmente en nuestra maqueta. Vamos a graficar los tres vectores. Vamos a empezar con el primer vector, que decimos que tenemos dos movimientos en el eje X, que es 1 y 2, 4 movimientos en el eje Y, 1, 2, 3, 4, y 4 movimientos en el eje Z, 1, 2, 3 y 4. Y nuestro vector nos daría, siempre arrancando desde el punto de origen. Este sería nuestro vector. Para nuestro segundo vector sería 5 en el eje X, 1, 2, 3, 4, 5, 2 movimientos en el eje Y, 1 y 2, y un movimiento en el eje Z. Y nuestro vector sería así. Y para el vector resultante de la suma de estos dos vectores vamos a graficar lo que acabamos de hallar, que sería 7 en el eje X, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 6 en el eje Y, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y 5 en el eje Z.
1, 2, 3, 4 y 5. Y así quedaría nuestro vector resultante de la suma de nuestros dos vectores. Sabemos que si trasladamos cualquier de estos dos vectores, ejemplo, si trasladamos el vector A y empezamos desde el vector B, nuestro punto de origen sería el vector B, nos daría lo mismo. Podemos demostrarlo acá, nuestro vector A tiene dos movimientos en X, empezando desde nuestro vector B, entonces sería 1 y 2, con 4 movimientos en el eje Y, 1, 2, 3, 4, y serían los 4 movimientos en el eje Z, 1, 2, 3 y 4. Y así acabaríamos con la suma de vectores. Gracias. En la siguiente representación del plano tridimensional, el cual consta de un eje X, un eje Y y un eje Z de la resta de vectores, graficamos el vector B, el cual consta de 1 en X, 1 en Y y 2 en Z. Y esto como resultado nos da un nuevo vector que sería este. Luego graficamos el vector U, del cual tenemos 7 en X, 3 en Y y 6 en Z. Podemos ver que la dirección y el sentido de los dos vectores es igual y al realizar pues su respectiva resta no cambia la dirección del vector. Bueno, la siguiente representación en el plano tridimensional que tenemos, el cual corresponde a sus ejes respectivos en X, en Y y en Z, es de un producto escalar. Lo primero que se hizo fue graficar el vector B, el cual tenemos 3 en X, 1 en Y y 2 en Z. Entonces, este es el resultado de esta gráfica, en donde tenemos como resultado un nuevo vector. Bueno, lo siguiente fue graficar el segundo vector en U, el cual tenemos 6 en X, 4 en Y y 6 en Z. Este fue el resultado. Entonces, lo que se puede decir es que la dirección y el sentido, pues para los dos, en este caso, es igual. Pues también que al multiplicar estos vectores, pues no cambia pues esta dirección. También se puede observar que acá donde termina el primer vector resultante, comienza el segundo vector resultante.